¿Cómo están, hermanos? Que Dios los bendiga abundantemente. Para mí es una gran bendición poderme dirigir una vez más a ustedes. Vamos a continuar con la enseñanza de Primera de Juan, refiriéndonos al tema que nos presenta Juan con respecto a la verdadera relación con el Señor, la verdadera comunión. Y ya hemos venido hablando de algunos aspectos. Esta es la cuarta entrega, a la cual yo espero en el Señor que de igual manera sea una bendición para usted como lo ha sido para mí. En la última semana que estuvimos hablando nos dirigimos a los textos del capítulo 2, verso 15 al 17, capítulo 1, capítulo 2, verso 15 al 17, sobre el asunto de no amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Y veíamos cómo Dios nos dio un amor para amarlo a Él, pero que dolorosamente muchas veces ese amor se diluye en amar las cosas materiales, las cosas del mundo, las cosas de la vida, la vanagloria de la vida. Por esa razón, el amor que nos ha sido dado tiene que ser canalizado y enfocado en una verdadera relación con el Señor, o si no se disipa. Acuérdese, hermano, que el mundo, la carne, la vanidad de la vida está diseñado para que usted no ame a Dios, para que usted no tenga tiempo con Dios, para que usted ame las cosas del mundo y se olvide del Señor. Nos encontramos con situaciones en las cuales hay personas que cuando estaban en el mundo sufrieron en gran manera, vienen a Dios y ahora se sienten tan bien que ya creen que no necesitan de Dios. Y entonces cuando uno los ve es que el amor que Dios les dio era para que lo amaran a Él, no para que amaran al mundo o sus deseos carnales. Pero en fin, ahí es donde quedamos, y hoy quiero referirme al capítulo 2, verso 18 en adelante. Voy a leerlo, oramos y que Dios nos acompañe. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permaneced en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis, de que Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Padre, yo te pido que en estos minutos que tú me regalas para poder dirigirme a mis hermanos, yo te pido primero que nos perdones a todos. De alguna manera, muchas veces esta vida, Señor, nos contamina de una u otra forma y trata de intervenir en nuestra relación contigo. Echamos sobre ti nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, y queremos pedirte que tu buen espíritu nos guíe a toda verdad, que tu palabra alumbre en nuestro corazón, para que entonces podamos nosotros tener una perfecta y hermosa relación genuina contigo. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Como decíamos ahora entonces en la introducción, el punto de partida de la semana pasada era que el mundo, la vanidad de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, compiten para que nosotros no amemos a Dios, sino que muchas veces esas cosas vienen a diluir el amor que Dios nos dio para amar esas cosas más que a Dios. Ahora, esos son enemigos externos, esos son enemigos que están ahí, y que el mundo ha sido diseñado por el enemigo para que usted no tenga tiempo para orar a Dios, para que usted no tenga tiempo para amar a Dios, para que usted no tenga tiempo para buscar de Dios. Entonces el enemigo ha diseñado un sistema bien interesante
para que entonces usted tenga más tiempo de ver televisión, de estar en las redes sociales, de ocuparse de sus deseos, pero no de los deseos de Dios. Ahí es donde entonces nosotros tenemos que entender que cuando Juan dice no améis, nos está haciendo ver claro que hay una determinación de parte nuestra. Yo debo tener control de qué debo amar y qué no debo amar. El mundo, al estar diseñado por el diablo para diluir nuestro amor hacia Dios, entonces el mundo lo que quiere es que usted lo ame más a Él, que usted ame más sus deseos, los deseos de su carne. Ahora, está implícito en ese no améis que es responsabilidad nuestra a dónde queremos que nuestro corazón se conduzca. Bien, pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención ahora es que después de que Juan dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, y directamente viene y dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que viene el anticristo y ahora ya han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que el mundo que es el último tiempo. Cuando Juan liga lo que viene hablando con respecto a una verdadera comunión y una comunión genuina con el Señor, ahora nos introduce a la importancia de que tengamos cuidado con la doctrina que recibimos. Y ciertamente, aunque aquí se refiere al anticristo, no se está refiriendo en primera persona en el sentido de que sea un individuo, sino que se está refiriendo al espíritu del anticristo que está operando hace siglos, desde que Cristo estaba hasta la fecha. Desde que Cristo estaba en la carne hasta la fecha, ese espíritu del anticristo ha estado operando constantemente. ¿Y cómo se ha manifestado ese espíritu del anticristo? En que dolorosa y tristemente, según nos dice Juan, ha venido a tratar de meter malas enseñanzas huecas. La buena doctrina, la sana doctrina nos da un fruto, y el fruto de la sana doctrina es comunión con Dios. Porque el fruto de la sana doctrina nos lleva a una vida de transformación y de cambio y de búsqueda de Dios. Pero cuando Juan dice que ya viene el anticristo y que ya está entre vosotros y que está ahí, entonces Juan nos está hablando claramente de que ese anticristo se ha manifestado como un espíritu de engaño y de error que a través de la historia ha venido metiéndose dentro de la iglesia para venir a diluir la fe del cristianismo, y no solo eso, a confundir el corazón del cristianismo para que entonces no ame a Dios como Dios merece ser amado. Juan dice entonces que ya es el último tiempo, y sí, han surgido muchos anticristos, y desde que Juan escribió hasta la fecha todavía siguen surgiendo muchos anticristos. Anticristos que estuvieron dentro de la iglesia pero no eran parte de la iglesia. Y es que una cosa es el mundo, y es fácil discernir las cosas del mundo porque las cosas del mundo alimentan los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, la carne. Pero otra cosa es el anticristo, porque el anticristo muchas veces, o el espíritu del anticristo muchas veces está dentro de la iglesia y se manifiesta sutilmente en aspectos de religiosidad, de orgullo, de vanidad, de mentira. El diablo sutilmente siempre se ha encargado de meter el engaño para que entonces, cual Adán y Eva, le metamos o le añadamos más a la palabra. El evangelio es un evangelio de vida y que nos lleva a una comunión intensa con Dios. Pero ¿qué sucede cuando ese evangelio se diluye? Se contamina. Y al contaminarse, entonces, cuando nos damos cuenta es que ya no tenemos una relación con Dios, sino que estamos viviendo una religiosidad. Y ese es el punto de quiebra de las doctrinas del anticristo. Que muchas veces empezamos por el espíritu y terminamos en la carne. Empezamos buscando a Dios con un anhelo genuino, con un amor genuino, pero lo que empezó por el espíritu termina en la carne, porque entonces ya nos metemos a un sistema religioso en donde nos llevan a no hagas, no vengas, no digas, no vayas, o haz esto, haz lo otro, haciéndonos creer que eso es el evangelio, cuando el evangelio es la doctrina de Cristo, la cual está enfocada en la gracia que el Señor nos ha dado para amarlo, para vivir una vida en relación y en comunión con Él. El espíritu del anticristo que está operando ya desde ya
desde antes de que Cristo se fuera ya operaba, se fue y sigue operando. Cuando Juan escribe esto, se estaba levantando un enemigo terrible en la iglesia. Por mucho tiempo la iglesia sufrió contra enemigos externos. La persecución y todo la enfrentó en la iglesia con gallardía. Pero cuando se metió este enemigo interno que estaba dentro de ellos, pero no era de ellos, eran personas que tenían apariencia de piedad, pero con su conducta y vida negaban la eficacia de ella. Se comenzaron a manifestar la doctrina gnóstica, en donde comenzó a meter una serie de engaños doctrinales a tal punto que confundió a la iglesia. Aquí Juan sencillamente da una pequeña pincelada de esa doctrina, porque ellos decían que Cristo nunca había venido en carne, que Cristo murió, lo que murió allá fue un ser angélico, un ser espiritual, pero que Cristo no pudo haber muerto en la carne. Y Juan claramente les dice: el que dice esto es un mentiroso, porque Cristo vino en la carne y Cristo se encarnó, Cristo vino y marcó la historia, por lo cual todo el que niega al Hijo y niega al Padre, y todo el que no quiere aceptar que Cristo vino en la carne, sencillamente es del anticristo. Ahí es donde entonces Juan va a venir a decirnos que debemos nosotros tener cuidado, porque eso es del anticristo. De hecho, más adelante, si usted va un momentito en el capítulo 4, verso del 1 en adelante, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y es que la doctrina gnóstica andaba enseñando que Cristo no había venido en carne, que era una aparición, era una ilusión o algo así. Pero Juan establece claramente que debemos tener cuidado, y la iglesia de todos los siglos tiene que tener cuidado, hermanos, de esa influencia espiritual engañosa de la falsa doctrina. Escúcheme, el problema de la falsa doctrina es que es como la levadura que contamina toda la masa. Un poquito de levadura contamina toda la masa. Hay personas que vienen bien en el Señor y cuando se dan cuenta, una mala enseñanza le contamina el corazón a tal punto que lo que al inicio fue lleno de amor y de gracia, ahora es una religiosidad hostil, carnal. ¿Cuántos cristianos hoy en día ya no tienen comunión genuina con Dios? Y no porque no amen a Dios, no porque no quieran, sino porque se contaminaron con doctrinas huecas llevadas por espíritus de demonios que les han enseñado cosas que no están conforme a la verdad. En esta exposición yo no me voy a dirigir a tantas doctrinas, pero Juan tampoco se dirige a ello, pero enmarca algo que creo es importante, donde dice: usted tiene la unción del Santo. Hermano, Juan no atiende a todo ese marco doctrinal que se está dando, pero él apela a que cada cristiano tiene el Espíritu de Dios. Yo no le puedo decir a usted si esta o aquella. Yo tengo la palabra, pero sobre la palabra también tengo al Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Usted tiene la unción del Santo. Cuando usted está escuchando algo, cuando usted está estudiando la palabra, cuando alguien viene y le enseña algo, usted tiene que ser atento a la doctrina que está recibiendo, porque esa doctrina que va a recibir o lo hace crecer en su relación con Dios o lo lleva a un estancamiento total. Sabe que hay muchas personas que empezaron bien en el espíritu y hoy están en la carne y ya ni siquiera quieren ir a la iglesia, ya ni siquiera quieren orar a Dios. Y cuando uno hace un análisis, es que es muy probable que se hayan contaminado con doctrinas de demonios. Jesús advertía a sus discípulos cuando estaba con ellos: cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de los saduceos. Al principio los discípulos no entendían y pensaban que les hablaba del pan que se les había olvidado. Y Jesús les dice: no les estoy hablando del pan, les estoy hablando de la doctrina. Hermano, cuídese de la doctrina. Hoy en día hay tantos falsos maestros, hay tanto espíritu de anticristo moviéndose, que están dentro de la iglesia, pero no son de la iglesia. Me gusta cuando Juan dice eso, porque de alguna manera nos pone en alerta y nos hace ver que no todo lo que brilla es oro, y que lo que está fundamentado en la palabra y en el Espíritu, eso es lo de Dios.
Ahí es entonces donde Juan nos dice, ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes ya conocen todas las cosas. Hermano, el Espíritu de Dios que mora en nosotros está deseoso de guiarnos a esa comunión con Dios, y esa comunión con Dios es producto de una buena enseñanza y una buena doctrina del Evangelio. El verdadero Evangelio provocará en nosotros adoración y alabanza, gratitud al Señor. Pero qué triste, muchos al ignorar la voz del Espíritu y al dejar de estar buscando la guianza del Espíritu por la palabra, comienzan a meterse en doctrinas de demonios, los cuales muchas veces gente con apariencia de piedad lo que hace es engañarlos y los sumen en un letargo espiritual. Así que los enemigos del mundo son fuertes y son bien conocidos, pero los enemigos que están internos en la iglesia son terribles y muchas veces no son tan bien conocidos. Jesús decía que no todo el que me dice Señor, Señor. El Señor Jesús hablaba de que habían muchos que lo que hacían eran de labios honrarle, pero su corazón estaba lejos de ellos. Pero de esos mismos hoy existen en las iglesias. Por esa razón, usted y yo debemos volver nuestro corazón al Espíritu de Dios en súplica y en clamor, sabiendo que el Señor vino en la carne y que nadie que diga que es hijo de Dios va a negar a Cristo como Señor. Hoy en día hay muchos cristianos que están negando la divinidad de Cristo. Eso es anticristo. Hay muchos cristianos hoy en día que están dudando de la historicidad de Cristo. Eso es anticristo. Hay muchos que están negando la santidad misma de Cristo. Eso es anticristo. Pues, hermano, la palabra de Dios nos muestra claramente quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es el Padre y quién es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ahí es donde entonces Juan nos dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permaneced en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y aquí esa palabra permanecer implica comunión. Y déjeme decirle que una sana doctrina nos mantiene en comunión con Dios y nos lleva a fructificar. Jesús el Señor en San Juan 15 nos hablaba de que para dar frutos teníamos que permanecer en sus palabras. Y tristemente han venido personas a traer nuevas doctrinas de demonios, gente que habla palabras halagueñas, doctrinas falsas de superfe, o doctrinas de supergracia, o doctrinas de la confesión aquí, la proclamación allá, pero se han olvidado lo que han oído desde el principio. Lo que hemos oído desde el principio es el evangelio bendito que nos dejó el Señor a través de los apóstoles, testigos oculares del Señor. Hermanos, no le crean a todo espíritu, disciernan. Y la única manera de discernir los espíritus es poder analizar si lo que esa persona está enseñando es lo que la palabra de Dios dice o lo que ellos en sus corazones se han inventado. A mí me duele mucho oír que hoy en día andan compañías disque profetas haciendo creer a la iglesia de que ahora tienen que oír la voz del profeta actual y no la del profeta escritural. Eso es herejía, hermanos. Nosotros tenemos una sola palabra y es la que el Señor nos dejó a través de sus santos apóstoles y testigos oculares. Y el Espíritu de Dios es el que nos guía. Usted tiene la unción del Santo. Usted sabe si estoy o no estoy diciendo la verdad. Usted tiene el Espíritu de Dios. Por lo cual, el Espíritu de Dios no solamente nos enseña y nos guía, sino que nos lleva a permanecer en el Padre y en el Hijo cuando permanecemos en la palabra. El 25 al 27 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Se ha escrito esto sobre los que los engañan. Y es que hay gente que se ha dejado manipular por el diablo, por el anticristo, por el espíritu de anticristo, trayendo doctrinas disque nuevas, pero en realidad son reciclos engañados, de obras engañosas del enemigo mismo. Pero hermanos, nosotros debemos permanecer en la verdad que está en Jesús. Juan nos dice entonces que nos ha escrito esto sobre los que nos engañan. Y es que es inevitable, siempre va a haber personas que quieren engañarnos. Pero la única manera de permitirnos nosotros no caer en ese engaño es como dice el 27, pero la unción que recibiste de Él permanece en vosotros.
y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma os ha enseñado todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y aquí Juan claramente nos dice que hay gente que trata de engañarnos, que hay espíritus engañadores, pero que nosotros debemos prestarle atención a la unción que hemos recibido. Escúcheme, la unción que hemos recibido es la presencia de la persona del Espíritu de Dios en nuestras vidas. En San Juan 16 Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya el Espíritu de Dios vendrá y Él les guiará. A esa unción se está refiriendo, no se está refiriendo a esa actitud mística de una unción acá o de unción allá. No, se está refiriendo a la persona. El que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Padre y al Hijo tiene el Espíritu de Dios, y Él les va a guiar a toda verdad. Y cuando Juan dice que no tienen necesidad que les enseñe, no está hablando de que ya no necesitamos enseñanza, está hablando de que el Espíritu nos confirma lo que nos están enseñando. El mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que eso que se está enseñando es verdad, porque nos lleva a un crecimiento en una relación permanente con el Señor. Es triste darnos cuenta de que hay muchas personas que al oír esas doctrinas de anticristo, lo que ha ocasionado es que ya ni están en la iglesia, ya no permanecen en el Señor, porque se dejaron guiar por la mentira de esas enseñanzas. Hermano querido, ¿quiere usted permanecer en el Señor? ¿Quiere una relación estrecha con el Señor? No ignore que anda la influencia del espíritu del anticristo y que es así porque ya estamos en los últimos tiempos. Pero bien, debemos nosotros ser cuidadosos y prestarle atención a la voz del Espíritu, a la palabra del Señor, que es la que nos guía a toda verdad. Cuando usted escuche la palabra, pídale al Espíritu de Dios que le confirme esa palabra, que le dé entendimiento. Cuando usted lea la Escritura, pídale al Espíritu de Dios que le guíe a toda verdad, y Él le guiará. Cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo el que pide se le da, el que llama se le abrirá. Lucas nos dice qué era lo que debíamos pedir. ¿Sabe qué dice? Pedid el Espíritu de Dios, porque el Padre Celestial les dará su Espíritu a aquellos que se lo pidan. Y antes de eso viene y les dice: ¿quién de ustedes puede, si tiene un hijo y le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide carne, le dará una serpiente? Claro que no. Y Jesús les dice: y ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan? Si algo necesitamos es la llenura y la guianza del Espíritu para no caer en los engaños de la influencia del anticristo que está operando desde hace muchos siglos y que se ha manifestado de manera abundante en estos últimos días. Andan muchas doctrinas que han confundido la mente y la fe de la gente. Y es evidente porque ya hay gente que ya ni permanece en el Señor, ya ni adora a Dios, ya no busca a Dios, ya no tiene comunión con Dios y su vida se ha secado. Pero lo bueno es que la palabra viene para corregirnos, para enseñarnos, para mostrarnos el camino. Y si en esta tarde la palabra ha llegado a tu corazón y usted con humildad le puede decir al Señor: Señor, perdóname Dios si le he dado oído a la voz del anticristo, si he dado oído a enseñanzas huecas y vacías, si he prestado atención a otras doctrinas de demonios, Señor, y no he atendido a la voz de tu palabra, guiado por tu Espíritu, te pedimos perdón. Señor, tú dices que pidamos y nosotros pedimos al Espíritu de Dios que nos guíe a toda verdad. Espíritu de Dios, perdónanos si no hemos atendido a tu voz, a tu guianza, y si le hemos dado más atención a esas doctrinas falsas que a ti. Te pedimos perdón. Te pedimos que nos enseñes el camino por donde debemos andar, y con humildad nos humillamos, suplicándote que nos guíes a toda justicia y a toda verdad, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y yo oro por tu pueblo, para que tú, Dios mío, nos des a todos discernimiento, entendimiento, sabiduría, para estudiar y guardar la palabra. Sobre todo, ayúdanos a permanecer en ti y dar fruto para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios los bendiga, hermano.